El supercontinente Rodinia, el continente Báltica o el supercontinente Pannotia. La historia del planeta Tierra ha sido marcada por diferentes capítulos de la tectónica. Desde preescolar nos han enseñado que en un principio todos los continentes estuvieron juntos en una sola masa continental llamada Pangea, y poco a poco estos se separaron hasta terminar en la forma actual que tienen los continentes. Sin embargo, más allá de la era de los dinosaurios, existió una gran cantidad de episodios tectónicos cuya existencia hubiera quedado en el olvido de no ser por el arduo trabajo de geólogos dedicados a desenvolver el pasado del planeta. El origen de nuestro mundo se remonta hasta hace 4.547 millones de años, aunque las condiciones de la Tierra primitiva no permitieron la formación de la corteza terrestre, por lo que no fue sino hasta que cesó el bombardeo intenso tardío, casi 800 millones de años después, que encontramos el primer continente de la historia geológica. A este mundo se le conoce como Baalbará, el hipotético primer continente de la historia del planeta. Fue un mundo que se encontraba formado por los cratones continentales de Cape Baal, en Sudáfrica, y Pilbara, en Australia. De hecho, el nombre Baalbará es una combinación de las últimas 4 letras de ambos cratones. Un cratón continental es una masa continental que ha perdurado desde un pasado geológico remoto. Hace 3.300 millones de años, tras el surgimiento de los cratones de Zimbabue, Masorá, Antananarivo y Antogil, se forma el supercontinente Ur, cuyo nombre significa origen. Se trató de una masa continental bastante pequeña, que ni siquiera superaba el tamaño de Australia. Posteriormente, tenemos al supercontinente de Kenorland, hace 2.800 millones de años. O sea, que se formó 500 millones de años después que Ur, producto de la unión de varios cratones. Los estudios paleomagnéticos, de hecho, muestran que el supercontinente se encontraba ubicado en bajas latitudes durante el principio del Proterozoico, al mismo tiempo que ocurría una de las mayores catástrofes climáticas del planeta, siendo esta la Gran Oxidación. Mucho tiempo después, hace 1.800 millones de años, encontramos al supercontinente Nena, al mismo tiempo que existió el supercontinente Atlántica. Primero vamos a hablar de Nena, un continente formado por la porción de tierra que comprendía Siberia, Báltica, Groenlandia y Norteamérica. De hecho, el nombre Nena proviene del acrónimo que significa Norte Europa y Norteamérica. Por otro lado, el supercontinente Atlántica se convertiría en el supercontinente Columbia, el cual se encontraba formado por las masas continentales de Laurentia y Báltica, de las cuales hablaremos más adelante. 500 millones de años después, se formó el supercontinente Rodinia. Su nombre proviene del ruso Rodina, que significa patria. Aunque es menos conocido que Pangea, la existencia de Rodinia marcó un antes y un después en la historia de la Tierra, ya que fue durante su separación, hace 800 millones de años, que ocurrió un evento de escala mundial conocido como el evento Tierra Bola de Nieve, donde el planeta entero se congeló hasta tal punto que la vida sobrevivió de milagro en zonas cercanas a respiraderos hidrotermales y por la presencia de grietas de hielo donde atravesaron los escasos rayos solares. Finalmente, llegamos al último supercontinente del Precámbrico. Este es Pannotia, su nombre significa toda la Tierra del Sur. Fue un supercontinente que existió durante los últimos millones de años del Proterozoico, mientras las primeras formas de vida compleja apenas se venían desarrollando en los océanos. Para el inicio del Cámbrico, Pannotia terminó fragmentándose en los bloques continentales de Siberia, Laurentia, Báltica y Gondwana. Esta configuración continental fue la que predominó durante la mayor parte del Paleozoico, hasta que hace 300 millones de años estos 4 bloques continentales se unieron para formar el más famoso de todos los supercontinentes. Pangea se formó más o menos al final del Carbonífero y existió aproximadamente hasta el final del Triásico. El significado de su nombre proviene del griego que significa toda la tierra. En el periodo que existió este supercontinente ocurrió una serie de eventos importantes para la historia de la Tierra que ocurrieron durante los periodos Pérmico y Triásico, como la aparición de los dinosaurios o la extinción del Pérmico. La separación de Pangea inició al final del Triásico, siendo una de las principales posibles causas de la extinción masiva de hace 200 millones de años. A partir de acá ya te la sabes, Pangea se dividió en 2 supercontinentes, Laurasia y Gondwana. En el caso de Laurasia,
Esta se encontraba formada en el hemisferio norte, y su nombre es una combinación de Eurasia y Laurentia, que eran las masas continentales del norte. En cambio, Gondwana se encontraba ubicado sobre el hemisferio sur, su nombre significa Tierra de los Gonds, en referencia a una tribu de la India. Laurasia y Gondwana terminaron por separarse en los bloques continentales que hoy en día reconocemos: América, Eurasia, África, Oceanía y la Antártida. Aunque claro, no todas las regiones emergieron simultáneamente, como es el caso de Centroamérica, que se formó por completo tras el surgimiento del Istmo de Panamá. Por ahí también se habla de que dentro de 250 millones de años, en el futuro, existirá un supercontinente llamado Pangea Última, u otros supercontinentes diferentes llamados Amasia y Nueva Pangea. Si bien nadie se pone de acuerdo con la configuración de los continentes, por el ciclo de Wilson es casi seguro que dentro de 200 millones de años los continentes se unirán de nuevo y formarán nuevamente un solo supercontinente. El planeta Tierra es cambiante, y las montañas, ríos, volcanes y glaciares que hoy conocemos, mañana probablemente no existirán más. Nuestro mundo no solo es un planeta formado por continentes y océanos. Es también un momento que existe en el universo, que en algún punto dejará de existir, y se convertirá en un efímero episodio en la historia de un pequeño planeta que vaga por el sistema solar. Muchas gracias por ver. Antes de terminar, quiero enviar un saludo a las personas que han comentado últimamente mis videos shorts y videos largos: Panquecito, Luis Alejandro, Kevin Leonardo y Ángel García. Recuerda que si quieres un saludo puedes simplemente comentar este video, y yo con gusto te saludaré. Chaito.